En esta masterclass vamos a ver los pasos que es necesario seguir a la hora de crear tu empresa. A veces pensamos en los trámites administrativos a la hora de crear una empresa y es mucho más profundo. Por ello, vamos a abordar 4 pasos. Cómo detectar las mejores ideas, cómo diseñar tu proyecto emprendedor, cómo probarlo y finalmente cómo pasar a la acción y convertir esa idea en una realidad. Son muchísimas las personas que tienen un proyecto en mente, que piensan en emprender en algún momento de su vida. Por eso, en la masterclass vamos a hablar de qué pasos son necesarios seguir para garantizar el éxito de tu proyecto. Soy Marta Garaño, soy consultora en diversidad, innovación y personas y profesora en OBS en varios programas de máster. En la masterclass de hoy vamos a ver cuáles son los pasos necesarios para crear una empresa. Porque sí que es verdad que la idea es imprescindible, es el primer punto de arranque, pero si nos quedamos solo en la idea no conseguiremos impulsar ningún proyecto. Y ese proyecto requiere de un proceso en el que encontramos distintas etapas. A mí me gusta sintetizarlo con un acrónimo de 4 letras que es la palabra idea. Y por ello vamos a hablar de 4 etapas, 4 pasos a seguir para crear una empresa. En la primera veremos la idea propiamente dicha. En la segunda vamos a hablar del diseño del proyecto. En la tercera vamos a hablar de cómo ensayar ese diseño que has pensado y terminaremos en la A de acción, de empezar ya con la idea a llevarla al mundo real. En el proceso de crear una empresa, el primer paso imprescindible es la idea. Pero, ¿cómo identificar cuáles son las buenas ideas para un proyecto emprendedor? En mi experiencia tengo comprobado que hay 3 puntos importantísimos. El primero es tu mirada, es decir, ¿qué detectas a tu alrededor que puede ser un problema a solucionar, una necesidad a ayudar a resolver? Vivimos en un mundo con muchísimos problemas y donde hay un problema hay una oportunidad. Detectar esas oportunidades es un primer punto muy importante. En segundo lugar está tu experiencia, tu background, en qué has trabajado, en qué eres bueno. ¿Cuál es tu elemento, ¿no? Ese concepto de Ken Robinson que nos habla de lo que es nuestra pasión. Aquello que a ti te encanta y que te apasiona, si eres capaz de crear una empresa aprovechando esa pasión tuya, las probabilidades de éxito se multiplican exponencialmente. Y tercer punto, pero no menos importante, es recordar siempre que cualquier proyecto emprendedor va de tu cliente, no de ti, que lo importante siempre es tu cliente, tu usuario, detectar qué necesidad, qué problema tiene y ahí ofrecerle una solución. Con esos 3 puntos puedes detectar cuál es la idea adecuada para impulsar tu empresa. A partir de ahí nos iríamos ya al segundo punto, al segundo paso para crear tu empresa. La segunda fase es la de diseño, ¿no? Diseñar tu proyecto. Una misma idea puede llevar a distintos diseños. Imagina, por ejemplo, crear un restaurante, abrir un restaurante, puede tener una propuesta de valor muy distinta. Tenemos restaurantes de comida rápida que buscan solucionar una necesidad concreta y tenemos restaurantes que son experiencias gourmet que buscan solucionar un problema muy distinto o abordar una necesidad del usuario muy distinta. Por tanto, la idea no es suficiente, tenemos que profundizar en cómo la vamos a llevar a la realidad. En esta fase de diseño vas a tener que invertir bastante tiempo, necesita una inversión de horas y de esfuerzo importante. Y ahí la recomendación es utilizar 2 herramientas que a nivel internacional se han demostrado como muy útiles, como muy potentes, que son 1, el Business Model Canvas y 2, el Business Plan. En primer lugar, el Canvas, ese famoso modelo Canvas, que no es más que resumir
en una sola hoja, en un solo lienzo, todos los aspectos más importantes, todos los puntos estratégicos de lo que va a ser tu empresa, tu proyecto. En esa hoja hay 9 apartados que vas a tener que desarrollar con un poquito de tiempo y con un poquito de calma. Siempre vas a empezar por tu propuesta de valor, qué valor le aportas al cliente, y a partir de ahí te vas a ir a definir tu cliente, los canales a través de los cuales llegarás a él, también cómo te vas a relacionar con tu cliente, cómo vas a saber si le gusta lo que haces, qué feedback te está dando, qué actividades son clave, qué recursos necesitas, qué socios deberías plantearte tener, y a partir de ahí tendrás una primera aproximación de ingresos y de costes. Puede parecer sencillo, pero te aseguro que no lo es. Normalmente se trabaja en una hoja a tamaño XXL y con post-its que te permiten ir cambiando a medida que vas viendo otros matices u otros aspectos en cada uno de los apartados. Eso por un lado, y por el otro lado es el famoso business plan. En OBS en muchos de los programas lo trabajamos, donde lo que haces es imaginarte que tu proyecto ya se ha convertido en una empresa y por tanto vas desarrollando cada una de las áreas funcionales. Vas pensando en el área de marketing, en procesos, en organización, en la parte financiera, en la parte legal, y eso te lleva a entender mucho más tu proyecto. Es verdad que luego, cuando arranques con tu empresa en el mundo real, te darás cuenta que todo lo que imaginaste en el business plan no es exactamente igual que en la realidad, porque muchas veces me lo dicen: ostras, Marta, es que en la realidad las cosas son distintas de lo que yo había planificado. Pero os puedo asegurar que el hecho de haber planificado antes hace que hayas profundizado y que conozcas mucho más de ese sector y de ese mundo, y 2, que te hayas marcado unos objetivos claros que luego vas a hacer el seguimiento. Y con eso cerraríamos la fase de diseño para pasar a la tercera fase, que es la de ensayar. En esta tercera fase el objetivo es poder testear esa idea que has desarrollado. ¿Por qué? Porque tú has invertido muchas horas en tu Canvas, en tu business plan, pero lo has hecho en tu casa, en tu oficina, en tu despacho, delante del ordenador. Has imaginado un proyecto con lo que tú tienes en mente. Cuando salgas de tu despacho y vayas a hablar con tu potencial usuario o cliente, te darás cuenta que tu usuario no quiere todo exactamente como tú lo has planteado, que hay matices que son distintos o que hay cosas que no las valora. Entonces, el único modo de saber qué es lo que necesita tu cliente es salir de tu casa e ir a encontrarlo. Para ello, necesitas un producto mínimo viable. No tiene por qué ser tu producto 100% desarrollado, pero tienes que poder presentárselo a un focus group, a un cliente ideal y preguntarle: oye, ¿qué te parece? Y escuchar, por supuesto. Esto es incómodo. Preferimos estar más horas delante de un Excel haciendo un business plan que salir a la calle y tener que contarle a alguien una idea que todavía no la tenemos cerrada al 100%. Pero te aseguro que es tremendamente enriquecedor y que es lo que hace que puedas ajustar lo que va a ser tu idea. Esta metodología es la metodología Lean Startup, la famosa metodología que ha popularizado Eric Rice, que se oye hablar de ella en todo el mundo y que está basada en los principios Lean de Toyota, ¿no? Esos principios que buscan eliminar todo aquello que no aporte valor al cliente, todo aquello que no sea realmente darle lo que necesita. Por tanto, una metodología universalmente utilizada que es muy recomendable aplicar como un paso más en la creación de tu empresa. Hay muchos emprendedores que vemos como después del business plan ya van directamente al mercado. El hecho de no testear te resta probabilidades de éxito a tu proyecto. Por tanto, recomendable este tercer paso. Y a partir de ahí llegamos ya al final, a la última fase, al último paso para crear tu empresa, que es acción, ¿no? Ya has decidido cuál era tu idea,
has diseñado cómo va a ser tu propuesta de valor, has diseñado esas 2 herramientas que comentábamos y además lo has probado. Te has atrevido a testearlo. Pues es el momento de pasar a la acción. Aquí 2 pasos muy importantes. 1, conseguir la financiación. Sabemos que no es fácil y ahí te diría, hay que pensar de manera abierta, de manera amplia. No, al hablar de financiación no es solo financiación bancaria. Existen mercados alternativos, existe la autofinanciación, existe el crowdfunding, buscar cuál es la fórmula que te puede encajar mejor y a partir de ahí ya pues crear la empresa que va a requerir seguir una serie de pasos, ¿no?, administrativos, burocráticos. En España son 10, desde ponerle nombre a tu empresa, ir al registro, ir a las distintas ventanillas de las administraciones, conseguir todas las autorizaciones, ir a la notaría, firmar la escritura, registrarla y a partir de ahí arrancar. Y si te encuentras en otro país, es seguir la legalidad vigente en tu país. En cada país es distinto, en algunos es más ágil que en otros, pero esta es una parte administrativa que, aunque es un poco pesada, no es lo más difícil. Lo más difícil es que hayas decidido correctamente cuál es tu idea y la hayas aterrizado muy bien para adaptarla a lo que necesita tu cliente y puedas ayudarle a solucionar ese problema. Con ello llegaríamos ya al minuto 0 de tu propia empresa, llegaríamos a ese emocionante momento de empezar a trabajar en tu proyecto y ahí, pues bueno, todo lo que has planificado, esas 4 etapas que te contaba en la masterclass, vas a ver cómo te ayuda. Y aunque hayas planificado, sabes que vas a tener que dejar espacio a lo imprevisto, porque seguro que va a haber muchos aspectos imprevistos. Sabemos que crear una empresa no es fácil. A veces se impulsa a los emprendedores con esos mensajes de tú puedes, es fácil y es peligroso. A mí me gusta recordar los datos objetivos y las estadísticas nos dicen que de las empresas de nueva creación solo llegan al tercer año de vida el 15%. Por tanto, eso es algo que debemos grabarnos en la cabeza. Las probabilidades de éxito son escasas. Si sigues estos 4 pasos y aprovechas estas herramientas que están globalmente probadas, maximizas las probabilidades de éxito de tu proyecto. Los pasos que te he contado son el resumen de lo que publiqué en su día en este libro, ¿no? Crea tu propia empresa, fruto de haber acompañado a muchas startups, a muchos proyectos emprendedores en su proceso. Te recomiendo también que leas, si te interesa este tema, el informe de OBS de Emprendedores y Nuevos Modelos de Negocio, donde explicamos hacia dónde van los modelos de negocio más exitosos de estos últimos años. Creo que es muy útil el ver las tendencias, el ver cómo es el perfil del emprendedor, porque cada día más es un perfil de persona con un nivel de formación muy elevado. Nos damos cuenta de que los emprendedores han dedicado tiempo a formarse y a prepararse y por tanto te recomiendo la lectura de ese informe. Muchas gracias por dedicar estos minutos a la masterclass y nos vemos en la siguiente.